Tengan todos un muy buen día. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa de capacitación en protección radiológica. Programa que estamos llevando las compañías SEGRAT y Dosimetría Personal. Para el tema de hoy hablaremos de los generadores y emisores de radiación ionizante. Tengamos en cuenta esta clase tiene como objetivo poder conocer cuáles son los generadores de radiación ionizante que hay a disposición de la humanidad que hemos creado. No están todos los generadores de radiación ionizante que existen en el mundo, los desarrollados tecnológicamente, pero sí hay una gran variedad de equipos y generadores que vamos a ver aquí que posiblemente tengan relación con nuestro trabajo. El propósito de esta clase, como dije, es conocer cuáles son esos equipos y esos generadores emisores de radiación ionizante. Para más adelante, en las charlas futuras, pues cuando conversemos o hablemos sobre protección radiológica y toquemos algunos de los equipos específicos, pues ya lo tengamos en mente a qué equipo nos estamos refiriendo. Recordemos que ¿qué es la radiación ionizante? La radiación ionizante pues es aquel tipo de radiación, aquellas formas de radiación que tienen la propiedad de cambiarme la materia de alguna manera. Y esos cambios en la materia pues se producen por ionización. Cuando la radiación entrega energía al medio, rompe cadenas moleculares, le arranca electrones a los átomos, me produce pares iónicos, me origina radicales, entonces eso es lo que se conoce como ionización. Esas ionizaciones, recuerden que no se quedan permanentemente en ese estado, sino que los átomos que están ionizados o esos radicales que están libres, pues vuelven y se agrupan formándome nuevas moléculas incluso, lo que origina finalmente pues es un cambio en la estructura de la materia. Recordemos que estas formas de radiación pues son las partículas alfa, las partículas beta menos, beta más, los fragmentos de fisión, los protones, los neutrones, los rayos X y los rayos gamma. Un ejemplo de ello vemos acá, ¿cierto? Un fotón que incide en un electrón, le entrega energía y el electrón sale del átomo. Esto es una ionización. Y esta es la particularidad que tiene la radiación ionizante. Y ya lo hemos venido mencionando durante muchísimas charlas. Ya van 18 capacitaciones con la de hoy. Bueno, dentro de los equipos generadores de radiación ionizante, generadores y emisores de radiación ionizante, nosotros tenemos una gran variedad, podemos agruparlos en una gran variedad de conjuntos. Equipos, podemos llamarle equipos solamente a los desarrollos tecnológicos electrónicos que me permiten generar radiación ionizante solamente cuando la máquina está en modo on. Tal es el caso de los equipos de rayos X, los aceleradores lineales. Isótopos, cuando tenemos isótopos para utilizarlos ya sea en alguna práctica, en cualquier tipo de práctica donde se requieran, puede ser medicina, industria, veterinaria, en fin. Y nosotros podemos tener isótopos encapsulados o isótopos en su estado natural, por decirlo así, que se conocen como fuentes abiertas. Entonces, y estos isótopos también pueden estar dentro de unos contenedores o pueden estar se obtienen de manera natural, que resulta ser muy costoso, muy engorroso hoy en día, pero afortunadamente tenemos ya reactores nucleares en el mundo que nos permiten fabricar de manera artificial isótopos. Incluso con aceleradores podemos fabricar isótopos generando o induciendo reacciones nucleares. Y tenemos pues contenedores que lo que hacen es contenerme los isótopos, sirven de blindaje y también sirven como equipos. Algunos equipos pues funcionan como contenedor también de isótopos y vamos a ver algunos ejemplos de ellos en la charla de hoy. Comencemos entonces con los equipos de rayos X. Se llaman equipos de rayos X porque
funcionan gracias a que tienen un tubo de rayos X. También ya vimos en charlas anteriores cómo funciona el tubo de rayos X. Aquí solo vamos a hacer un pequeño recuerdo. Así que tenemos dos partes, podemos dividir en dos partes el tubo, ¿cierto? Donde está el filamento que le vamos a llamar el cátodo, y donde está el blanco, el volumen, la diana, o donde van a impactar los electrones que salen del filamento. A toda esta región le vamos a llamar ánodo. El ánodo. Cuando los electrones son acelerados por diferencia de potencial, no diferencia de potencial porque le colocamos aquí un circuito que me origina aquí calor en el filamento para poder obtener los electrones que están en la superficie del metal, y aquí un circuito también que me ioniza, que me genera un campo magnético que pueda hacer la atracción colombiana suficiente para que los electrones viajen desde el circuito hasta el ánodo donde van a impactar. Y allí, mediante un proceso de frenado conocido como Bremsstrahlung, pues se me producen los rayos X. Los rayos X se producen en todas las direcciones, no solamente en esta dirección que vemos aquí. Pero el tubo está blindado, tiene una carcasa que lo blinda, que lo protege, y solo hay una ventana que no se blinda para que pueda salir allí los rayos X que necesitamos. Ejemplos de estos equipos, pues tenemos el equipo de rayos X convencional. También en este mismo modelo, esa misma configuración, ya funcionan como fluoroscopios. Entonces este es un equipo dual que me puede generar tanto rayos X para hacer placas o para hacer estudios dinámicos bajo fluoroscopía. Tiene dos tipos de circuitos, un circuito de alta tensión y un circuito de baja tensión. En el circuito de baja tensión pues se manipula únicamente lo que son colimadores, la luz de campo, se programan las técnicas que se van a emplear como el KB, el MAS, y tiene un circuito de alta que es el que va a alimentar el tubo de rayos X. De alta porque recordemos que esos tubos tienen la capacidad de irradiar incluso hasta 150 kiloelectronvoltios con aproximadamente 500-600 miliamperios. Entonces este tubo que vimos aquí en la diapositiva anterior, ese tubo está aquí arriba en este tubo que estamos viendo, en esta carcasa. En el interior de esa carcasa se encuentra el tubo, aquí está la ventana y aquí está el colimador. Podemos ver aquí de una manera más gráfica. Si destapamos la carcasa, encontramos el tubo allí. Entonces el equipo más conocido es este, el equipo de rayos X, el rayos X fijo, rayos X convencional, como le queramos llamar. El desarrollo tecnológico que hemos tenido pues ha permitido generar una gran cantidad de equipos basados en el tubo de rayos X. Por ejemplo, tenemos aquí un tomógrafo. El tomógrafo, pues este equipo tiene un tubo de rayos X también, solo que lo tiene aquí adentro en el gantry. Toda esta carcasa que vemos acá, o esto que vemos aquí es el gantry. Aquí se acuesta el paciente, la mesa radiográfica, y en el interior del gantry esto gira. Y allí tiene un tubo de rayos X que va girando alrededor del paciente y me va produciendo radiación, y me va irradiando el paciente mientras el paciente es desplazado hacia adentro, y luego me genera una imagen. Si destapamos el gantry, pues tenemos aquí todos los detectores, el sistema de enfriamiento, el tubo de rayos X, miren dónde está. Entonces esto gira, todo esto gira, y este es el hueco por donde va a entrar y salir la mesa radiográfica para poder hacer la exploración del paciente. Además del tomógrafo, tenemos otro tipo de equipos muy conocidos como son los mamógrafos. Aquí traigo dos ejemplos de ellos. El tubo de rayos X está aquí arriba. Aquí está la bandeja donde se coloca la mama que se va a comprimir con esta otra bandeja. Y además dentro de esta bandeja
se coloca el portachasis o el flat panel, o si es un equipo completamente digital, pues este va a ser también el detector para poder hacer la radiografía. Los equipos de mamografía, a diferencia de los equipos de rayos X convencionales y el tomógrafo, es que el blanco del tubo no es de tungsteno, sino que es de molibdeno o de rodio. Esto permite pues tener una configuración de haces diferentes, por decirlo así, bueno, ya que el espectro realmente es diferente. Es un espectro que se acomoda muy prácticamente a la anatomía de la mama, ya que es bastante pronunciado hacia uno de los lados donde se presenta el efecto talón del tubo de rayos X. Funcionan con kilovoltajes aproximadamente máximos de 40 kilovoltios, 49 kilovoltios. Y tienen unos MAS que pueden llegar incluso hasta los 300 MAS. Tenemos el equipo de rayos X portátil. El tubo de rayos X está aquí. Y este pues es un carro que me permite mover todo el sistema. El generador está aquí adentro, el tubo aquí. Es muy práctico para utilizarlo en las unidades de cuidados intensivos donde los pacientes no se pueden movilizar. Llevarlo a algunas cubículos o algún lugar en las urgencias donde podemos de pronto hacer una radiografía de rapidez y el paciente no lo podemos desplazar hasta la sala de rayos X. Pero generalmente estos equipos son utilizados en UCIs, en unidades de cuidados intensivos, en todas, tanto adultos, intermedias como neonatos. Tenemos otro tipo de equipo de rayos X que es el arco en C. El arco en C tiene la particularidad de que este arco se puede mover en esta dirección o puede girar dando círculos así, es decir que podemos moverlo de tal manera que este tambor que vemos aquí arriba esté abajo y este bloque esté arriba. Aquí se encuentra el tubo de rayos X, aquí. El paciente lo vamos a poner aquí adentro, es muy utilizado en cirugía ortopédica y en alguno que otro procedimiento intervencionista. Me permite tomar radiografías y me permite también hacer fluoroscopía. Por lo tanto, puedo hacer estudios, algún tipo de procedimientos dinámicos, dando radiación continua. Este es el detector o lo que llamamos el intensificador. A veces a los equipos, a los arcos en C, les llaman más bien intensificador de imagen. Cuando uno va a preguntar por el equipo, le dicen el intensificador. Y el intensificador, pues el intensificador es solamente esto, solamente esta parte. ¿Por qué le llamamos el intensificador? Pues porque el rayo X llega hasta acá. Aquí tengo al paciente adentro. Me llega radiación al intensificador. Aquí hay una pantalla detectora. Ella se ilumina. Me produce luz y esto tiene unos fotomultiplicadores que me van a intensificar la señal. Me convierte en una señal eléctrica que finalmente esa señal pues se va a transformar en una imagen de televisión. Aquí al fondo alcanzamos a ver el televisor que está apagado. De estos equipos tenemos algunos que me permiten seleccionar el modo manual y el modo automático. Hay otros equipos que solo me permiten seleccionar modo automático y dice modo manual, pero en realidad no es manual sino modo semiautomático. La diferencia entre el manual y el semiautomático es que en el manual yo puedo variar a voluntad KB y MA.
y MAS. En el semiautomático no. En el semiautomático yo solamente puedo, aunque lo ponga en modo manual, únicamente me permiten variar KB. Y variando el KB, él automáticamente me ajusta el MAS. Y hay otros equipos que vienen completamente automáticos, no me permiten para nada mover o manipular las técnicas de procedimientos que voy a utilizar. Como ya lo mencioné, son equipos muy prácticos para usarlos en cirugía. En las salas de cirugía, pues, lo ideal es que el tubo siempre esté, pues, debajo. Aunque, bueno, a veces piden radiografías, proyecciones laterales, proyecciones oblicuas, pero siempre en lo posible que esté abajo. El operario del equipo en lo posible que esté detrás. Este arco me genera una sombra de protección bastante importante. Todo el personal que está dentro de la sala pues debe tener obviamente delantal plomado, cuello plomado, a uno que otro tendrá que usar gafas plomadas, en fin. Aquí a la derecha tengo otro equipo que se conoce como angiógrafo. También es un arco en C. La diferencia entre estos dos es que el RX el arco en C yo lo puedo mover, es portátil y lo puedo llevar de una sala a otra, tanto el equipo como todo el armario donde voy a visualizar la imagen. Este equipo, pues no, este equipo está fijo, completamente fijo. Tiene una mesa diseñada para que podamos hacer los estudios, una mesa translúcida, radiolúcida, que no me va a interferir en gran medida con lo que yo vaya a ver cuando tengo el paciente. El equipo también puede girar. De hecho, de estos equipos hay algunos que tienen un solo tubo y hay equipos que tienen dos tubos de rayos X biplanares. Uno en esta posición y el otro está a 90 grados con respecto a este. Aquí está el tubo y aquí está el detector también. Yo puedo girarlo de tal manera que el tubo quede arriba y el detector abajo. Pero lo ideal es que siempre el tubo esté debajo. Que estas mesas tengan algunos cortinas plomadas que ayudan a atenuar la radiación dispersa producida por el impacto de los rayos X salidos desde aquí, desde el tubo, al interactuar con el paciente. También se deberían tener en las salas mamparas plomadas y en fin. Elementos de protección personales para cada uno de los trabajadores, como lo es el delantal plomado, gafas, chalecos plomados, cuello protector de tiroides. En estas salas, en las salas donde tenemos los angiógrafos, en las salas de hemodinamia, se recomienda que los delantales plomados sean tipo chalecos y falda de 2 piezas, que cubran completamente al trabajador, ya que puede haber trabajadores que estén dando la espalda al momento de irradiar. Estos son casi que a grandes modos o a grandes rasgos los equipos que tenemos en diagnóstico médico y los que tenemos, bueno, este también, aunque es para diagnóstico, pues se hace más para procedimientos, no tanto para diagnóstico, sino ya para procedimientos de intervencionismo, hacer algunos tipos de tratamientos de hemodinamia, hacer hemodinamia como tal. Ese se usa pues, para procedimientos de cirugía ortopédica, es muy utilizado allí. Y ahora vamos a ver los equipos odontológicos. Este es el típico equipo de rayos X periapical. Funciona entre 50, 60 y 70 kilovoltios. Hay equipos que me permiten variar entre 60 y 70 kilovoltios, lo más reciente. Los equipos más viejitos funcionaban con 50 kilovoltios, algunos de ellos. El miliamperaje que utiliza está entre los 7 y 8 miliamperios. Aquí está el tubo de rayos X. Aquí está el colimador y el filtro. Y bueno, ese es el colimador y aquí está el filtro. El obturador está aquí. Entonces, para hacer radiografías periapicales, aquí no hay mucho que detenernos. Este es
fijo, por decirlo así, aunque tiene brazo móvil, pero está pegado a una pared. Algunos tienen un trípode que me permite desplazarlo a cualquier sitio de la institución. Y tenemos también este otro, que es un equipo de rayos X periapical portátil. Parece una cámara fotográfica y de hecho esto desde aquí hasta aquí no mide más de 30 centímetros. De ancho, eso no tiene más de 10 centímetros. Aquí está el cono también es un cono pequeño. Este es un cono de 20 centímetros, estos tienen un cono de más o menos 6 centímetros. Perdón, es un cono más pequeño, unos 4 o 5 centímetros. En fin, pero es un equipo muy versátil. Estos equipos tienen 50 kilovoltios y algunos me generan incluso hasta 60 kilovoltios, pero tienen un miliamperaje muy bajito, entre 1 y 2 miliamperios. No es un tubo de rayos X común y corriente como el que veníamos viendo, donde los electrones son acelerados por diferencia de potencial, sino que es un tubo de rayos X que me acelera los electrones por radiofrecuencia. Es una innovación tecnológica que ha permitido reducir mucho el tamaño de los equipos. Incluso hay equipos de rayos X diagnóstico ya que tienen esta tecnología y han reducido mucho su robustez. Dentro de los odontológicos tenemos también los equipos de rayos X panorámicos y los tomógrafos orales. El equipo de rayos X panorámico, el tubo de rayos X está aquí en esta unidad que estoy tocando. Aquí está el detector para hacer la radiografía panorámica. Y este detector funciona también como colimador a veces cuando vamos a hacer una radiografía cefálica. Aunque en la mayoría de los equipos cuando vamos a hacer un encefalograma, pero lo que hace es que esto se remueve, automáticamente él se mueve, y el tubo se alinea con el detector que está aquí atrás. Aquí está el paciente, aquí el detector, y hay un colimador también aquí atrás que me permite que se va a mover para hacer el barrido cefalométrico. Este es un tomógrafo oral. Es muy parecido a esta parte del panorámico. Pues la diferencia es que, bueno, los que son odontólogos nos pueden de pronto explicar un poquito más eso, pero podemos hacer una tomografía y tener una reconstrucción 3D muy adecuada, muy diciente. El tubo de rayos X se encuentra en este lugar y aquí está todo lo que es el sistema de detección. Perdón, aquí está el tubo de rayos X y aquí el sistema de detección. Ahora tenemos aquí el densitómetro. Este equipo se utiliza para medir densidad ósea, para poder diagnosticar deficiencias de calcio en un paciente. En centros de investigación clínica donde se busca diagnosticar osteoporosis, hacer campañas para la prevención de la osteoporosis. El tubo de rayos X está debajo, no está aquí arriba. Lo que vemos aquí arriba es el detector, pues de unos controles del equipo, algunos indicadores del equipo, pero el tubo de rayos X está abajo. El paciente se acuesta y esto se mueve de tal manera que barre toda la región que se programe para hacerlo. Puede ser que barra únicamente una extremidad y que barra la cadera, lo que el médico decida que vayamos a mirar. O miramos densidades en columna también. Es un equipo que emite muy baja radiación, genera muy baja dispersión, es un equipo que tiene apenas 4 miliamperios. Unos kilovoltajes también muy bajitos. Entonces, de hecho, la radiación dispersa que genera es mínima, es muy poca. Tanto que el puesto del operario prácticamente está aquí mismo, al lado de la mesa.
No requiere una gran cantidad de blindaje, cualquier pared pues sirve. De hecho, a 1 metro de distancia del equipo prácticamente ya no hay radiación que sea significativa. Bueno, estos equipos que estoy presentando acá son también equipos de rayos X utilizados en seguridad aeroportuaria. Y bueno, y también tiene otras aplicaciones, pero más que nada los vemos en aeropuerto. Este es el que está en las filas cuando uno va entrando al aeropuerto y que uno pone su maleta y la maleta la pasan por aquí. La pasan por acá, el tubo de rayos X está debajo, el detector arriba, y vemos la imagen aquí. Este también es un equipo de rayos X, pues ya este es más robusto. Aquí pasa el equipaje de gran volumen, pero funciona de la misma manera. Entonces paso al equipaje, mientras el equipaje va pasando, voy dando rayos X, eso es radiación continua, tipo fluoroscopía, y voy mirando que se reproduce allí. Tengo otro equipo de rayos X. Ese equipo de rayos X se conoce como rayo X industrial. Este es un tubo de rayos X. Él va conectado aquí por unos cables a un generador como el que vemos aquí en la imagen del lado derecho. Aquí está el colimador. Y este tubo se usa para, por ejemplo, poder mirar que en edificaciones viejas, poder hacer un levantamiento de planos arquitectónicos del que no se tenga ni idea de dónde están las estructuras metálicas dentro de la pared, identificar dónde están las columnas, las tuberías, en fin. También se utiliza para hacer control de calidad a soldaduras o a tanques de almacenamiento para poder encontrar si hay algún tipo de fisura o algún tipo de debilitamiento en el material que pueda representar algún peligro. En oleoductos es muy utilizado. Es muy utilizado en oleoductos porque se debe garantizar que la soldadura cumpla con unos mínimos de calidad con el propósito de que no vaya a haber agrietamiento después o se quiebre la soldadura, se sueltan los tubos y haya derrame de crudo. En este equipo que acabamos de ver, en el tubo de rayos X industrial, pues se deben tener mucha precaución porque no hay una barrera física como tal que uno utilice, sino que los operarios pues tienen que delimitar el área, acordonar, establecer la distancia que va a ser segura para ellos y alejarse a esa distancia para poder poner a funcionar el equipo. Aquí tengo dos equipos industriales que se utilizan para hacer espectroscopía de rayos X. Son equipos de muy baja densidad, de muy baja intensidad, perdón, de muy baja radiación, tanto que no requieren ningún blindaje. Básicamente ellos son autoblindados, la radiación no sale de ellos. Se utiliza para caracterizar materiales. Es muy empleado en la industria para poder, por ejemplo, para hacer caracterización de materiales como carbón, para poder estimar la pureza de la muestra de carbón que se están obteniendo, maderas, para mirar también la calidad de las maderas, en fin. O simplemente utilizarlos en universidades para mirar y para estudiar pues, cómo es el proceso de difracción de rayos X. Ahora dejemos los equipos de rayos X de lado y vayamos a los aceleradores. Dentro de los aceleradores tenemos un tipo de acelerador muy particular, que es el acelerador lineal. El acelerador lineal es utilizado en clínica. Bueno, también es utilizado en veterinaria. A diferencia de los anteriores equipos, aquí no hay un tubo de rayos X. Aquí lo que hay, la tecnología que se implementa aquí es que se tiene una guía aceleradora. Esa guía aceleradora lo que hace es que acelera los electrones
También por radiofrecuencia, por eso se llama guía de onda, porque tenemos un magnetrón o un clastrón que me va a generar microondas que van a hacer que los electrones se muevan, se aceleren dentro de ella. Esos electrones, bueno, van en esta dirección, pasan por un canal de deflexión y finalmente chocan contra un blanco y me produce rayos X. Rayos X de muy alta energía. Aquí también tenemos rayos X, pero rayos X de muy alta energía. Energías de 6, 10, 15 megavoltios. Perdón. También tiene la particularidad de que puedo quitar el blanco y en vez de que los electrones choquen y me produzcan rayos X, pues los electrones van a salir y van a incidir sobre el paciente. Por lo tanto, puedo tratar al paciente tanto con fotones, con rayos X, como con electrones. Me genera campos de radiación muy intensos. Por lo tanto, en las salas de radioterapia pues no debería haber nadie. Es imposible que dejemos un acompañante en una sala de radioterapia. Dada la intensidad de la radiación, se requieren volúmenes de blindaje supremamente robustos. Generalmente se construyen en concreto y son paredes que están muy cercanas a los 2 metros en las barreras secundarias. En la barrera primaria tenemos paredes que superan los 2 metros de espesor en solo concreto de alta densidad. Eso tanto las paredes como para el techo o el piso en caso de que construyan una sala de radioterapia en un nivel elevado. Esto es un esquema de cómo está la guía de onda, los deflectores y el filtro. Puedes seleccionar varios filtros, pues dependiendo de la energía, de la energía que se maneje. Y como lo mencioné, puede también quitar el filtro y solamente incidir los electrones sobre el paciente. Aquí tenemos un acelerador, dos modelos de aceleradores, este que tiene el gantry afuera y este que tiene la maquinaria, está toda compacta dentro del equipo. Aquí atrás hay como un closet, como un armario donde está el resto de maquinaria que va a manipular el equipo. Aquí está la guía y aquí el colimador. En este otro modelo, pues prácticamente en vez de gantry, lo que tenemos es que todo está anclado a una pared. Esto se mueve sobre una pared. Y detrás de esa pared está el cuarto de máquinas. La guía aceleradora pues está aquí anclada. Y aquí tenemos pues la salida de los rayos X y de los electrones. En este equipo de rayos, el acelerador, además de tener los rayos X producidos por aceleración en una guía aceleradora, también tiene la posibilidad de tomar radiografías al paciente, como vemos aquí. Aquí hay un tubo. Es más, el equipo gira y el tubo comienza a irradiar y podemos hacer básicamente una tomografía al paciente. Eso se hace con el fin de verificar que lo que se ha planificado, porque el paciente aquí se acuesta para un tratamiento, por lo tanto se tienen que seguir unos controles de calidad muy exigentes, muy estrictos, que requieren que se garantice que lo que vamos a irradiar corresponda al área de interés, al área donde está la lesión, que no sea ni más ni menos de eso. Por lo tanto se requiere que antes del tratamiento pues se tomen unas imágenes para verificar si lo planificado corresponde a lo que vamos a irradiar actualmente. La radiación que emite el tubo de rayos X aquí es completamente insignificante. Este es un tubo común y corriente hasta 150 kilovoltios, pero es completamente insignificante con los 10 megavoltios, 15 megavoltios que eso puede generar, en el acelerador. Por lo tanto, el blindaje que se diseña para el acelerador, para los fotones de alta energía, pues es suficiente blindaje para atenuar pues, la radiación que emite este pequeño tubo de rayos X. Tenemos otro acelerador, que es utilizado para hacer inspección no intrusiva en puertos. Entonces es un acelerador cuyo objetivo es que funcione similar a como funciona la máquina de rayos X del aeropuerto. Solo que por aquí no vamos a pasar una maleta, lo que vamos a pasar es un contenedor, un container.
y el camión pasa, el acelerador se activa, me produce rayos X de gran intensidad, de 6 megavoltios por lo menos, y mientras va pasando, pues se va haciendo una reconstrucción. En vez de tener un colimador que se mueva por lo que se mueve es el camión, él se va moviendo a cierta velocidad, 30 kilómetros por hora más o menos. Y donde está el operario, ahí hay unas pantallas donde vamos visualizando qué hay dentro de ese contenedor. Es una manera muy rápida de hacer inspección, sin necesidad de tener que abrir el contenedor y bueno. Hay un tipo de acelerador que es el ciclotrón. Este ciclotrón acelera protones. Acelera protones de hidrógeno, un protón. Acelera un protón. Y lo pone a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. O sea, comienza aquí y empieza a girar, a girar, a girar, a girar hasta ganar gran velocidad. Finalmente ese protón sale y puede impactar sobre algún otro material y producirme un fármaco, producirme un isótopo radiactivo. Es una de las aplicaciones que más se le da, producir isótopos radiactivos. Vamos a producir flúor 18, algunos elementos tecneciados, en fin. Entonces, tiene que tener pues su blindaje, algunos son autoblindados, otros requieren pues construir instalaciones muy robustas también con paredes muy gruesas para poder blindarlo y tener toda una conductividad que me permita la salida de estos protones para bombardear bombardear los isótopos blancos que van a estar en una radiofarmacia. Estos se han popularizado pues con el uso en el desarrollo del PET-CT, de la tomografía por emisión de positrones, que más adelante vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí producimos un radiofármaco que le vamos a inyectar al paciente. Dentro de los productos pues tenemos los productos del flúor 18, producimos flúor 18 amarrado a una molécula que me va a llevar ese flúor a sitios donde hay neoplasia, donde hay gran acumulación de glucosa. Y así podemos detectar si hay metástasis, si hay alguna neoplasia que esté en camino, que se esté formando, y también tiene otras aplicaciones muy grandes. Cuando hablamos de isótopos, pues ya estamos hablando de material radiactivo como tal. Aquí la radiación no se produce mediante la aceleración de electrones o en un tubo de rayos X, sino que el material en sí, el mismo material emite radiación, está emitiendo radiación. Son materiales radiactivos. Se utilizan también en todas las prácticas industriales, clínicas, veterinarias, investigación, docencia. Muchos de esos isótopos, son muchos los isótopos que se utilizan. Algunos de ellos, o los más conocidos, los más usuales, pues son el cobalto 60, que se utiliza tanto en la industria como en la clínica. El iridio 192 también es muy utilizado en ambas prácticas. En veterinaria también. Tecnesio 99 metaestable, flúor 18, lutecio 77, etc. Una gran cantidad. Aquí en esta fotografía vemos un equipo de iridio. El iridio está adentro. El equipo es a la vez un contenedor. El equipo me contiene adentro el isótopo. Entonces aquí siempre hay algo de fuga y si abrimos aquí pues va a salir fuga. Lo que se hace es que se conecta pues una guía por donde se va a mover una sonda. Del otro lado se conecta la sonda que va a empujar el material y ese material se va a mover y va a llegar hasta el final de la guía y la guía se diseña unos colimadores que son portátiles para poder hacer gammagrafía industrial, o sea una radiografía pero con rayos gamma. El iridio 192 emite partículas beta menos y emite rayos gamma. También el iridio 190
es utilizado en clínica. Si vemos esta maquinita, este robot, es una máquina de braquiterapia de alta tasa de dosis. Aquí en el interior, aquí adentro, está contenida la fuente. La fuente está al final de un alambre. Es una sola fuente. Y esa fuente radiactiva la vamos a colocar al interior de un paciente. Al paciente le colocamos catéteres, le colocamos unos catéteres, por donde la fuente se va a mover. Esto tiene varios canales, varias salidas. No es que haya muchas fuentes, es una sola fuente. La fuente viene, por ejemplo, por un canal, irradia dentro del paciente, se queda cierto tiempo dentro del paciente, unos segundos o unos minutos y se devuelve y busca otro canal y sale y se viene por otro catéter y así sucesivamente hasta salir por todo, hacer el recorrido por todos los catéteres irradiando al paciente desde adentro. Desde adentro. Tenemos en medicina nuclear, aquí tenemos una gamma cámara. La gamma cámara no emite radiación. Aquí utilizamos para hacer gamografía, pues utilizamos generalmente tecnecio 99. En medicina nuclear pues se pueden utilizar también otros isótopos, pero usamos el tecnecio 99, se lo inyectamos al paciente. El paciente metaboliza el tecnecio 99, esperamos un tiempo para que ese tecnecio se aloje en los sitios de interés. Este está amarrado a una molécula que va y lo fija al sistema óseo y donde hay pues lesiones óseas, productos de una metástasis, por ejemplo, me las va a mostrar. Es donde más se va a iluminar. Como dije, aquí el detector o la fuente radiactiva es el paciente, no el equipo. El equipo lo que hace es detectar los rayos gamma que provienen del paciente. Y detectando esos rayos gamma que provienen del paciente me hace una reconstrucción del paciente. Otro isótopo muy utilizado que es el cobalto 60. Y este es el caso de radioterapia con teleterapia con isótopo. Entonces la unidad de cobalto o la bomba de cobalto pues consiste también en un contenedor que tiene un hueco, un sistema neumático aquí. Y aquí hay una fuente radiactiva, aquí está el cobalto 60. El sistema neumático me empuja todo esto y la fuente se mueve desde este lugar hasta acá. Y aquí ya hay un hueco, o sea, que me va a llevar al colimador donde vamos a dejar salir los rayos gamma de esa fuente sobre el paciente. Todo lo que vemos acá es plomo, una cubierta de plomo, eso está blindado con plomo y uranio. Esta barra es de uranio, uranio estable, uranio no radiactivo. Entonces se empuja y aquí tiene una barra de seguridad que cuando esto se mueve, pues hacia acá sale una barrita. En caso de que el sistema neumático falle, pues hay que entrar y empujar la barra manualmente o con una herramienta que se tiene para que la fuente pueda llegar nuevamente a su posición de seguridad. Pero entonces, como vemos, el equipo básicamente lo que es un contenedor con un sistema que me permite sacar las fuentes a cierto lugar, muy parecido al iridio, la fuente de iridio a los equipos de iridio anteriores, tanto el industrial como el clínico. En el clínico, en ese robotcito que la fuente sale, pues es con un equipo completamente robotizado, controlado por computadora, la fuente sale ya por una programación que deriva de la simulación del tratamiento del paciente. En el industrial pues es manual, porque eso es para hacer trabajo de campo, uno lo lleva a campo. Este es automático también. Aquí está una fotografía de lo que fue una unidad de cobalto. En Colombia ya no hay unidades de cobalto. Todas fueron reemplazadas por aceleradores lineales, pero en el mundo todavía hay unidades de cobalto. Entonces aquí está, este es el cabezote, el que está acá. La fuente está aquí, la fuente se posiciona en este lugar y sale la radiación. El paciente se acuesta sobre esta mesa y esto puede girar y podemos irradiar al paciente en cualquier dirección, en cualquier ángulo. Ya finalmente tenemos aquí
una tecnología muy reciente que es el PET-CT. El PET-CT es una fusión prácticamente entre un tomógrafo y una gamma cámara. La primera parte es un tomógrafo, la segunda parte es una detector gamma. Entonces aquí se acuesta el paciente. Al paciente le inyectamos un material radiactivo, flúor 18, por ejemplo. Después de que ya ha metabolizado, después de un tiempo de espera, que metabolice el fármaco, el radiofármaco, y se aloje en los sitios donde haya que concentrarse, donde haya lesiones cancerígenas, pues entonces lo que hacemos es que hacemos como si fuese una tomografía, acostamos al paciente. Aquí tenemos dos fuentes radiactivas, perdón, dos fuentes. Una, el emisor de rayos X, que es el tubo de rayos X que tiene el tomógrafo, y el paciente como tal que me está emitiendo rayos gamma. Entonces pasa el paciente por ambos cabezales, por todo el PET. Aquí se le hace una tomografía y va pasando atrás y se van detectando simultáneamente los fotones gamma que está emitiendo el paciente. El resultado final, pues tenemos una fusión básicamente de lo que es un PET y lo que es una tomografía. Y en esa fusión pues vemos iluminado las regiones donde hay concentración del material radiactivo. Y ya el médico nuclear pues determinará dónde, qué tipo de lesión es o qué me está indicando esa imagen que estamos viendo. Entonces, hay a grosso modo, pues varios de los equipos generadores de emisores de radiación ionizante que existen y que tenemos nosotros en nuestro país. Hay más equipos, pero no es muy dispendioso hacer una colección de todos ellos. Pero esto es casi que la posibilidad con la que nos encontraremos de cualquiera de nuestros equipos, ya sea en la práctica industrial, veterinaria o clínica. La idea de haber presentado esto es para que pensemos también o nos quede como tarea meditar cómo podemos nosotros optimizar la protección radiológica o diseñar la protección radiológica dependiendo del equipo, porque hay variantes. Aunque los principios de la protección radiológica son generales, se aplican a todos los equipos y emisores de radiación ionizante que tenemos, pues nosotros en nuestras instituciones tenemos que adaptar nuestros programas de protección radiológica, la señalización de las áreas, todo debe adaptarse de acuerdo a las diferentes prácticas en las que se tiene cada uno de estos equipos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.